Peter Hasek visitó Sudán como miembro del personal de la Voz de los Mártires. Se reunió con creyentes para ver cómo podía alentar y ayudar a sus iglesias, pero el gobierno islamista de Sudán encarceló a Peter y lo acusó falsamente de estar en el país por motivos más perversos. Fui acusado de cargos como espionaje o traición, o de suministrar municiones a los rebeldes, y fui condenado por espionaje y traición con la pena de muerte. Jesús nunca prometió a sus seguidores un camino fácil. De hecho, les dijo a sus discípulos que el mundo los odiaría. Los envió como ovejas entre lobos. Las palabras de Jesús se hicieron realidad en la vida de los apóstoles y todavía se cumplen hoy en la vida de sus seguidores en todo el mundo. Únase al presentador Todd Nettleton mientras escuchamos las inspiradoras historias de estos creyentes y aprendemos cómo podemos ayudar. Ahora mismo, en la cadena de radio La Voz de los Mártires. Bienvenidos de nuevo a La Voz de los Mártires. Mi nombre es Todd Nettleton. Esta semana estamos terminando nuestra conversación con Peter Hasek. Peter es miembro del personal de La Voz de los Mártires y fue liberado en febrero del año 2017, después de 14 meses en prisión en Sudán. Cuando concluimos la semana pasada, escuchamos que a Peter lo trasladaron a otra prisión y un representante de la embajada checa pudo darle una Biblia. Luego, Peter fue imputado ante la corte y finalmente escuchó la dura sentencia que podría enfrentar. Cuando dijeron en la corte que presionarían por la pena de muerte, pensé en el versículo donde, después de su resurrección, el Señor le dice a Pedro 3 veces, ¿me amas? Luego le dice, cuando eras joven, te vestías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, alguien más te vestirá y te llevará a donde no quieres ir. Estaba pensando en eso porque estaba enfrentando la pena de muerte. Claro. En aquella situación continué alabando el nombre del Señor. Para entonces tenía la Biblia y de forma sistemática había memorizado versículos porque no estaba seguro de cuánto tiempo más podría tenerla. Es posible que me la quitarían en la próxima prisión. Luego te trasladaron a una prisión grande con los otros coimputados, 2 de ellos pastores sudaneses. Háblanos sobre el compañerismo que experimentaste porque habías viajado mucho con La Voz de los Mártires, habías conocido a otros cristianos que habían sido encarcelados y ahora estabas en la prisión con ellos. Cuéntanos de ese compañerismo y de sufrir juntos por el nombre de Cristo. Claro. Cada vez que teníamos la oportunidad de gritarnos unos a otros a través del pasillo, compartíamos versículos de la Biblia. Oigan, lean Romanos 12:12, que dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ellos me devolvían otro versículo y yo les decía, lean Romanos 8:18, cosas como esas. Eran versículos con los que podíamos animarnos unos a otros. A veces, cuando sobornaban a los guardias, ellos les permitían pararse frente a mi celda y podíamos incluso hablar más. Podía obtener información acerca de cómo habían sido sus interrogatorios y compartirles cómo había sido el mío. Por primera vez, podíamos compartir información de ese tipo. Lo más importante para nosotros era que podíamos orar juntos a través de las barras mientras estábamos de pie, ellos fuera de la celda y yo adentro. Fue un tiempo maravilloso y también el Señor nos estaba usando. Más tarde, cuando nos transfirieron a la siguiente prisión, en la que estuvimos durante una semana, la prisión de Omdurmán, allí estábamos todos juntos, los 4, y podíamos pasar juntos todo el tiempo, desde la mañana hasta la noche. También había una capilla en Omdurmán, y durante esa semana pude predicar 2 veces. Los otros pastores también predicaron. ¡Qué bien! En esa gran prisión había cristianos, no solo de Sudán, no solo del sur de Sudán, sino también de otros países africanos. Recuerdo que mi primer sermón fue sobre Juan 15, cuando el Señor les dice a sus discípulos, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Eso fue durante una semana y después de esa semana nos transfirieron a la prisión de Al-Uda. Y en esa prisión, en ese momento, había probablemente 7,500 presos.
y la capacidad que escuchamos que tenía era de casi 10,000. Había una capilla y todos los pastores juntos entendimos que el Señor nos quería usar para predicar el Evangelio, para animar a los creyentes. Recuerdo que todas las mañanas, después de las 8, caminaba hacia la sección donde estaba la capilla, que era arriba en el segundo piso. Cuando iba subiendo las escaleras, me regocijaba en el Señor, porque me dirigía a la casa del Señor y pasaba todo el día, desde las 8 en punto hasta quizá como las 3:30, leyendo la Biblia, predicando, compartiendo el Evangelio y animando a esos jóvenes creyentes. Wow. En aquel entonces, honestamente, todos nosotros dejamos de pensar en nuestra liberación y de pedirle al Señor por ella. Entendimos que estaríamos allí hasta que el Señor dijera que era suficiente y que la razón por la que estábamos era proclamar el Evangelio, animar a los creyentes y hacer la obra que el Señor había preparado para nosotros allí. Háblanos acerca de esperar en el Señor y lo que eso significa en una situación en la que estás en prisión y vas a estar ahí hasta que Dios diga que puedes irte a tu hogar. Mira, algo que hasta mi familia y mis amigos empezaron a notar, porque en cierto momento pude empezar a enviar cartas a mi familia. Cuando recuerdan o miran mis cartas, fue que hubo un cambio en mi actitud en cuanto a mencionar que deseaba que me liberaran pronto, que deseaba estar con ellos pronto. Dejé de escribir esas frases en mis cartas. Los animaba y compartía lo que el Señor me estaba mostrando en las Escrituras, motivándolos a continuar en el Señor, y dejé de mencionar lo de la liberación. El Señor me mostró claramente que lo principal para nosotros como cristianos es aprender a esperar en el Señor. Cuando abres el Antiguo Testamento, los Salmos, encuentras en muchos lugares que se supone que debemos esperar en el Señor. Así es. El Señor me mostró muchos personajes de la Biblia, como Abraham. ¿Cuánto tiempo esperó para tener un hijo? El Señor me mostró eso. Había leído pasajes como ese muchas veces en la vida, pero el Señor me mostró claramente que Rebeca e Isaac esperaron 20 años para tener a Jacob y a Esaú. ¿Sabes? El Señor también me mostró muchos personajes del Nuevo Testamento. Cuando leía los Evangelios, notaba cuántas veces el Señor estaba preparando a sus discípulos para el sufrimiento y la persecución. Había leído muchas veces esos pasajes, pero cuando estuve en prisión y leí el libro de los Hechos, me di cuenta de que Pablo tuvo que permanecer en la prisión de Cesarea durante 2 años solo porque Félix quería complacer a los judíos. ¿Sabes? El Espíritu Santo dirigió mi atención hacia esas líneas de tiempo que están en la Biblia y me di cuenta de lo que significa esperar. Esperar en el Señor, buscar su rostro y esperar en Él. En nuestro país, en Europa, en Estados Unidos y en el mundo occidental, nos acostumbramos a lo que yo llamaría cristianismo instantáneo. Así es. Ya sabes, oras y debes recibir de acuerdo a tu fe. Todos conocemos esta frase, ahora mismo, en el nombre de Jesús, ahora mismo. Eso funciona de vez en cuando, pero también sabemos que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros y está orando según la voluntad de Dios. Esto es lo principal. ¿Cómo podemos saber si estamos orando conforme a la voluntad de Dios? Más tarde me di cuenta de que había una cadena de oración en mi iglesia local, una cadena de ayuno, que por cierto fue algo muy alentador para todos nosotros. Claro. Y cuando compartí esa información, luego escuché y recibí cartas de mis hermanos y hermanas, y ellos también comenzaron a orar de una manera diferente. Comenzaron a orar para que el Señor me diera las palabras correctas cada vez que estuviera predicando. Entonces llegamos a finales de enero. Hay una audiencia en la corte y finalmente se dio a conocer el veredicto. Peter Hasek es culpable de espionaje y todas esas otras cosas. Peter Hasek cumplirá cadena perpetua. ¿Cómo fue escuchar esas palabras en el tribunal? Wow, realmente no me sorprendió mucho. Aunque cuando escuchas tu nombre y escuchas cadena perpetua, es un poco más fuerte de lo que me esperaba que fuera. Me imagino. Sabes, al haber sido liberado más adelante, a finales de febrero del año 2017,
y haber regresado a casa después de que me habían sentenciado a cadena perpetua, aunque di mi vida a Cristo cuando tenía 15 años, es ahora cuando puedo decir: Señor, el resto de mi vida es tuya, está en tus manos. Aquí estoy y quiero servirte por el resto de mi vida. Esa es mi decisión, y realmente es una decisión muy fuerte buscar la voluntad del Señor y hacer lo que Él quiera que haga hasta que me reúna con Él un día. Amén, amén. Hablemos de tu liberación, porque te condenan a cadena perpetua y te trasladan a una prisión política donde piensas: podría pasar aquí años. Un día jueves estás leyendo un pasaje de las Escrituras. ¿Qué pasaje era y qué sucedió? Imagínate, solo unos segundos antes de que viniera el oficial y anunciara mi liberación, estaba leyendo el Salmo 126 que dice: cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Estaba leyendo este pasaje que trata de cuando el Señor hace volver a los cautivos a Sión. Y pocos segundos después, viene el comandante, viene el oficial y dice: Peter, te van a liberar hoy. Alabado sea el Señor. En ese instante fue como en un sueño. No me lo esperaba. Llegó de forma inesperada y cuando los demás compañeros de prisión lo oyeron, también comenzaron a gritar de alegría y regocijo. Porque cada vez que se libera a alguien de la prisión, aunque los demás también desean ser liberados, siempre es una noticia alentadora en cualquier centro penitenciario. Claro. Así que se regocijaron conmigo, abrazándome, y rápidamente tuve que empacar mis cosas. Por lo general, cuando te liberan, los demás presos están esperando tus cosas. Saben que las dejarás. De hecho, solo tomé mi equipaje de mano y la ropa que llevaba puesta ese día. El resto de la ropa la repartieron inmediatamente. Hay alguien esperando por tu cobija, otros por las sábanas, por tu almohada. Así que inmediatamente todo desaparece. Aquel fue un momento de alegría, de nuevo, una especie de confirmación de cómo el Señor me estaba avisando, aunque fuese solamente unos pocos segundos antes de que sucediera. Así que estás leyendo acerca de la liberación de los cautivos y luego el oficial viene y dice: Peter, te han puesto en libertad. Tú eres el cautivo y te van a liberar. Sí, correcto. Hablemos del hecho de que todavía hay 2 hombres sudaneses que fueron condenados contigo. Fuiste sentenciado a cadena perpetua y ellos fueron condenados a 10 o 12 años en prisión por ser cómplices del espionaje contra Sudán. Pero no hubo ningún espionaje, entonces, ¿cómo pudieron ser cómplices de algo que no ocurrió? Sé que tu corazón todavía está con ellos. Habla un poco sobre lo que significa ser libre y estar en tu hogar mientras ellos todavía están en prisión. Claro, por un lado, fue un momento muy alegre, y aunque el pastor Hassan no estaba en la misma celda conmigo, porque en la prisión de Kober, 3 de nosotros estábamos distribuidos en 3 celdas diferentes. Durante el día, pude reunirme con él. Así que escuchó la noticia y también inmediatamente vino y se regocijó conmigo. Pude decir que por un lado rebosaba de gozo, pero al mismo tiempo dejarlo allí fue un momento doloroso. Él me dijo que podía dejar el dinero que estaba depositado en la recepción de la cárcel, que se lo podía dar, y también le podía dar alguna ropa que estaba dejando, pero es exactamente así como dices. Estoy aquí y libre y de vuelta en casa con mi familia, pero mi corazón todavía está en la prisión de Kober con Hassan y Monem, Claro. mis 2 compañeros de prisión y hermanos. Es interesante, Peter, usaste la palabra voz y nosotros somos la voz de los mártires. Este es el programa de radio La Voz de los Mártires. Has trabajado con La Voz de los Mártires por 15 años. Has sido una voz para los cristianos perseguidos. Creo que ahora eres aún más una voz, porque has estado ahí, lo has visto, has estado en prisión con nuestros hermanos y hermanas. ¿Cómo ha cambiado esto tu deseo de servir a los miembros de nuestra familia que son perseguidos alrededor del mundo? ¿Sabes? El Señor me mostró muchos pasajes que fueron los que me dieron ánimo a mí y que pueden dar ánimo y alentar a la iglesia perseguida. Esto es exactamente lo que dice el apóstol Pablo en el 1 capítulo de 2 de Corintios,
cuando dice, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Así es exactamente como el Señor me ha estado preparando para mi futuro papel en la voz de los mártires. Estoy seguro que el Señor quiere usarme mucho otra vez. Así es. Estoy seguro porque lamentablemente mi nombre se hizo público y esta publicidad no deseada es algo que va en contra del papel que solía tener. Pero estoy entusiasmado acerca del Señor porque el testimonio de mi vida es que siempre cuando el Señor cierra una puerta, nadie puede volver a abrirla, y cuando el Señor me abre una nueva puerta, nadie puede cerrarla. Amén. Este es el testimonio de mi vida y lo puedo ver claramente ahora. Puedo decir que sé que el Señor me está abriendo una nueva puerta para ser una voz aún más fuerte de la iglesia perseguida. Y ya me ha dado nuevas palabras de aliento para ellos. Eso me entusiasma. Confío en el Señor. Él continuará usándome para su gloria y para su reino. Wow. Peter, para ir cerrando, una de las cosas que siempre tratamos de hacer es equipar a la gente para que oren. Quiero hacerte 2 preguntas. ¿Okay? Primero, ¿cómo oramos de manera efectiva por las familias de los prisioneros? Porque tu familia también pasó por esto durante 445 días, preguntándose acerca de ti. ¿Qué está pasando? ¿Cuándo volverá papá a casa? ¿Cuándo vendrá mi marido a casa? ¿Cómo podrías enseñarnos a orar por las familias de los cristianos que están en prisión en este momento? Creo que es muy importante hacerles saber que estamos orando. Para nosotros, para todos nosotros, especialmente para todas nuestras familias, era muy importante saber que personas de todo el mundo, el cuerpo de Cristo, estaba orando. A mí me dio mucho ánimo escuchar sobre las cadenas de oración, las cadenas de ayuno. Saber que gente de todo el mundo estaba orando por nosotros fue un gran estímulo. Es exactamente como lo vemos en el Antiguo Testamento cuando Moisés, por ejemplo, oraba por los israelitas y Aarón y Hur sostenían las manos levantadas de Moisés. Así es. Yo creo que cuando oramos por las familias, que por cierto los 3, yo, el pastor Cuba y el pastor Assam, tenemos familias porque Monem sigue soltero. Todos coincidimos en que nosotros no éramos los que más sufríamos, sino nuestras familias. Nosotros sabíamos en qué condiciones estábamos. Sabíamos que, aunque a veces las condiciones eran muy duras, estábamos con el Señor. Él nos daba las fuerzas para seguir adelante, pero nuestras familias al principio no tenían ninguna información, solo información muy limitada. Por eso, es muy importante no solo orar por ellos para que tengan valor y fuerzas para continuar, sino también hacerles saber que están orando. Saber esto anima mucho. Estoy muy orgulloso de la voz de los mártires, la estupenda familia de la voz de los mártires alrededor del mundo y quienes apoyan a la voz de los mártires, porque mi familia recibió cientos de cartas de todo el mundo que fueron de gran aliento para ellos. Claro. Ore por fuerza y valor para que continúen testificando. La gente me escribía y recibí una carta después de que me liberaron que decía: estamos muy felices de que el nombre del Señor se mencione nuevamente en los medios. Creo que incluso ahora vamos a ver los resultados de tantas oraciones y el fruto del Espíritu se verá claramente, no solo en nuestro país, sino en el cuerpo de Cristo alrededor del mundo. Hemos hablado de cómo orar por las familias de los prisioneros. Ahora quisiera cambiar de dirección y hablar de cómo oramos por los presos mismos. Conocemos prisioneros en Eritrea, en China y en otros lugares donde hay gente encarcelada por su fe en Cristo. Correcto. ¿Cómo oramos por ellos o qué tipo de oraciones necesitan en esas circunstancias? Creo que es completamente natural para nosotros que el primer pensamiento que tengamos es orar para que sean liberados. Eso es natural. Siempre es mejor que las familias estén juntas, que los padres estén con sus hijos, que los esposos estén con sus esposas. Ese no es tema de discusión. Creo que nunca está mal orar para que sean liberados. No quiero decir que voy a dejar de orar para que sean liberados. Es natural. Y lo leemos en muchas escrituras, que si puedes liberarte lo aproveches. Pablo lo dice en uno de los pasajes en Corintios. No creo que haya ningún problema en orar por liberación, pero
lo que veo claramente desde la perspectiva de un preso recién liberado es que dejé de orar para ser liberado porque vi que el Señor tenía un futuro claro para mí allí. Vi el propósito de estar allí, de usar esa situación para la gloria de su reino. Amén. Lo que creo que es muy importante, especialmente antes de llegar al punto de reconocer ese propósito, es orar por los presos para que el Señor les dé su paz, que es sobrenatural y sobrepasa todo entendimiento humano, según Filipenses 4:7. Esto es muy importante, tener esa paz, y no solo para ellos, sino también para que sus familias tengan esa paz. Cuando tenemos esa paz, cuando los presos tienen esa paz, nada les puede pasar. Podemos orar para que el Señor les muestre su presencia en la prisión y esté con ellos. Sabemos que Él estará con ellos. Él los levantará. Así que eso es lo más importante, porque en el caso de muchos de ellos, no sabemos cuánto tiempo tendrán que permanecer allí. Siempre podemos alabar al Señor. Él es el que está con ellos. Él es quien les da valentía. Él es quien les da la paz y fortaleza para seguir todos los días. En la cárcel, por lo general, el peor momento es por la mañana, cuando te despiertas y tienes que esperar horas a que llegue la primera comida. En algunas prisiones, a veces debes esperar 6 o 7 horas antes de recibir la primera comida. Wow. Cuando tienes hambre físicamente, cuando tienes sed, es el tipo de situación en la que puedes experimentar ataques espirituales. Por lo que si nos comprometemos a orar por alguien, tenemos que tomárnoslo en serio, no solo decir, voy a orar por usted, oraré por usted. Es de cierta manera una batalla. Cuando oramos por alguien debemos tomarlo con seriedad, y cuando nos comprometemos debemos ser leales a ese compromiso. Así es. Peter, es un gran privilegio estar aquí contigo y ver y escuchar cómo Dios ha sido tan fiel hacia ti. Creo que estábamos preocupados por ti. Obviamente los últimos 14 meses nos preocupamos por el daño que se te pudo haber causado este tiempo en prisión. Pero al haber estado aquí juntos, tan solo con verte eres el mismo Peter Hasek. Simplemente amas más al Señor. Sí. Has tenido una increíble experiencia de su presencia y estoy muy emocionado de ver el ministerio que el Señor tiene para ti ahora. Aun cuando tuviste aquel sueño en el año 2013, Él te estaba preparando para la prisión. Y creo que la prisión te estaba preparando para un ministerio aún mayor más adelante. Gracias por tu fidelidad. Gracias por compartir tu historia con nosotros aquí en La Voz de los Mártires. No, gracias por esta oportunidad de compartir mis experiencias, y gracias por todas sus oraciones. Me gustaría animar a todos los oyentes a seguir caminando con el Señor, a seguir profundizando en su relación con el Señor. Creo que podemos profundizar en nuestra relación con el Señor aunque no estemos en prisión. Hemos estado hablando hoy en el programa La Voz de los Mártires con Peter Hasek, una conversación grabada solo 9 días después de que fue liberado de prisión en Sudán en el año 2017. Como siempre, usted puede obtener más información en vom.org. Solo una nota rápida para los que están escuchando. Afortunadamente, los cristianos sudaneses que habían sido arrestados con Peter también fueron liberados y no tuvieron que cumplir sus sentencias completas. Luego de su liberación, salieron de Sudán. Ore esta semana por los prisioneros, ore por sus familias y continúe orando por el cuerpo de Cristo en todo el mundo. Como ha compartido Peter, tome con seriedad su propia fe. Pase más tiempo en oración esta semana. Pase más tiempo leyendo la Biblia esta semana. Podemos crecer en Cristo aunque no estemos en prisión. ¿Le gustaría conocer más acerca de sus hermanas y hermanos cristianos que son perseguidos por causa del nombre de Cristo? Puede descubrir cómo orar por ellos al registrarse hoy en vom.org/inscripción. Cada semana recibirá una historia sobre los miembros perseguidos de nuestra familia cristiana, así como una petición de oración específica para que ore con su familia. La Voz de los Mártires ha estado sirviendo a los cristianos perseguidos en los campos misioneros más difíciles y peligrosos del mundo durante más de 50 años. Por favor, regístrese ahora en vom.org/inscripción para descubrir
cómo puede orar.